Hola a todos. Cada vez que sufrimos un cambio en nuestra vida o que vivimos una pérdida, sufrimos un duelo. Puede ser un trabajo, nuestra salud, nuestra autonomía o también a un ser querido. Podemos transitar por este proceso de una manera natural y adaptarnos a esta nueva situación, o bien podemos quedarnos encallados en el dolor. Si esto ocurre, puede afectar a nuestra salud. Nos lo va a explicar hoy en Diagnóstico nuestra invitada principal, Paloma Romero. Ella es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Al final, estos procesos de duelo no es otra cosa que tu cerebro, ¿vale?, movilizando todos tus recursos para que te puedas adaptar a la situación en la que estás. No en la que estabas, no en la que deberías estar, no en la que te mereces estar, sino en la que estás. Hablaremos también con otros terapeutas, con personas que se encuentran en estos momentos en este duro tránsito y con geriatras para conocer las distintas perspectivas del duelo. Pero antes, vamos con la actualidad que nos deja la semana. Identifican nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del cáncer de pulmón. Ha sido un avance dentro del grupo de investigación dirigido por el profesor Eugenio Santos, principal investigador del Centro de Investigación del Cáncer. Se trata de las denominadas como proteínas SOS y que pueden utilizarse como nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de tumores de pulmón. La investigación se ha centrado en analizar la eliminación de las moléculas SOS1 y SOS2 y los resultados demuestran que no solamente bloquea el crecimiento de la masa pulmonar, sino que también pueden ser dianas terapéuticas para otro tipo de tumores porque presentan la misma mutación. Farmaindustria ha remitido al Ministerio de Sanidad un documento con propuestas para mejorar los plazos con los que los pacientes acceden a tratamientos innovadores. En la actualidad, el tiempo medio que transcurre desde que un fármaco se autoriza en Europa hasta que llega al sistema sanitario público español es de 21 meses, muy por encima de países como Francia o Alemania. El documento planea armonizar las indicaciones excepcionales en las que la normativa vigente permite acceder de forma más rápida a estos medicamentos para evitar que haya desigualdades entre pacientes. Y recomienda que entre estas condiciones se incluyan los fármacos orientados a una enfermedad grave para la que no exista alternativa o en caso de que la nueva propuesta plantee mejoras relevantes. Comienza la campaña de vacunación en las comunidades autónomas contra la gripe y la COVID. Por primera vez, la vacuna antigripal se recomienda a todos los niños de entre 6 meses y los 5 años y a las personas fumadoras. En el caso de las vacunas contra la COVID, se administrarán las elaboradas a partir de la subvariante XBB de la cepa Omicron. Vivimos de espaldas a la muerte. No hablamos de ella. No la aceptamos como parte de la vida. En nuestra sociedad es un tabú. No nos preparamos hasta que llega, porque tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos, la muerte es inevitable. El duelo es un proceso natural de adaptación a una nueva situación que en la mayoría de los casos no requiere tratamiento psicológico ni farmacológico. Sin embargo, cómo lo afrontemos es clave para volver a estar bien. ¿Qué sentimientos son normales? ¿Qué podemos hacer para transitar por este proceso de forma saludable? ¿Cuándo debemos pedir ayuda? La respuesta a estas preguntas vendrá de la mano de Paloma Romero, psicóloga en la Asociación Española contra el Cáncer. 18 millones de personas conviven en España con algún tumor. Cada año se diagnostican 300.000 nuevos casos de cáncer y cuando un diagnóstico de ese tipo llega a una familia es un tsunami. Pero los pacientes no están solos. Ahí está la Asociación Española contra el Cáncer, que lleva décadas ofreciendo respaldo a estos pacientes. ¿Qué es lo que más demandan? ¿Asesoramiento, información, acompañamiento? A ver, es difícil generalizar, ¿vale? Una demanda cuando estamos hablando de una enfermedad que, la palabra cáncer engloba 200 tipos de cáncer diferentes, pero quizás
¿vale? Si tenemos que concretar, yo diría que 2 cosas. Atención psicológica, o sea, lo que es apoyo emocional, y pues el tema de la incertidumbre. Y son 2 cosas que, si lo piensas, están muy relacionadas. Este acompañamiento abarca también cuando se pueda dar la circunstancia de que este paciente de cáncer fallezca. Por supuesto. Nosotros básicamente lo que hacemos es que acompañamos a estos familiares en duelo tanto de forma individual, pues sobre todo en momentos iniciales en los que a lo mejor pues hace falta más, ¿no?, una sincronía, adaptarse un poquito más a tus necesidades que quizás, ¿no?, pues están todavía más en carne viva. Y luego pues también, por ejemplo, lo hacemos desde grupos, ¿no?, porque al final, bueno, pues es cierto que el duelo tiene un componente individual importantísimo, no hay 2 duelos iguales, ni siquiera en la misma persona, pero también es cierto que hay una serie de elementos comunes, ¿vale?, a todos los duelos, que es muy interesante trabajar en compañía de otras personas que pueden estar pasando, que pueden estar viviendo cosas muy similares a las que tú estás experimentando y de las que puedes aprender y a las que puedes muchas veces también enseñar, ¿no? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a él? Yo siempre he dicho, hay que aprender a vivir sin él, es como empezar a vivir de nuevo. Uno tiene que hacer lo que te da paz, lo que te da tranquilidad, lo que te da alegría. Son los padres de Abel y Leo. Ambos han fallecido en el último año. Ahora sus padres se dan apoyo mutuo en el grupo de duelo de la asociación Porque Viven, dedicada al acompañamiento de familias de niños en cuidados paliativos. Durante la terapia se aborda la comunicación, la capacidad de toma de decisiones, las relaciones familiares, preocupaciones, el ciclo vital, legado, sentido de la vida. Aquí tenemos esa confianza, tenemos gente que nos puede entender, que como han pasado por lo mismo, no tienen, muchas veces lo hablamos aquí en el grupo, no tienen esa palabra, tienen las palabras adecuadas porque lo han pasado, ¿no? No te intentan decir, bueno, no llores, bueno, estate bien, no voy a estar bien, porque no estoy bien. Entonces es un espacio en el que lloramos todos juntos. Vemos que el otro padre está teniendo un momento, pues lo tenemos todos juntos y le entendemos, porque también estamos pasando por esos momentos nosotros. No hay altos ni bajos, ni clases sociales, ni ricos, ni pobres, ni con trabajo, ni sin trabajo. Éramos padres y madres que acabábamos de perder a lo que más queríamos, que es un hijo, porque la muerte es dura. Yo he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a mi hermano, pero la pérdida de mi hijo no se puede comparar. Jesús, Paola, Clara, todos estos padres están viviendo una de las situaciones más difíciles de afrontar, la pérdida de un hijo. El adiós a un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que podemos vivir, como si faltase una parte de nosotros. Están viviendo un duelo. En el caso de la muerte de un familiar cercano, esto no se supera, no lo vas a superar nunca. Lo que vamos a hacer es que lo vas a integrar en tu vida, es decir, vas a hacer una narrativa en la que esa pérdida va a ser coherente, te lo vas a ir explicando de forma que cada vez te haga menos daño y vas a aprender a ser feliz de una forma completamente diferente. Estamos destrozados, eso sí, igual no sigue mucho dolor, pero lo tratamos de otra manera y podemos vivir con ello. El proceso de duelo, ese conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos que vivimos ante una pérdida, es un proceso natural, un proceso de adaptación en el que poco a poco se logra el equilibrio entre la tristeza que esa falta nos provoca y la necesaria continuidad de la vida. Sentirse en estado de shock, incredulidad, dificultad para concentrarse o incluso tener la sensación de que la persona fallecida no se ha ido y notar su presencia o incluso su voz. Alivio y la otra cara de la moneda, la culpa. Son sentimientos y emociones normales en un proceso de duelo. Pueden incluso estar acompañadas de sensaciones físicas como vacío en el estómago, presión en el pecho, falta de energía o debilidad. Un proceso que lleva tiempo, pero no el mismo para todas las personas.
Lo que puede resultar peligroso son aquellas personas que no han iniciado el proceso del duelo, es decir, que parece que en un determinado momento están bien, pero porque lo que han hecho es una estrategia de congelación. Si no favorecemos o ayudamos a la elaboración del duelo, podemos favorecer que sentimientos de culpa, de soledad, de tristeza, además de deterioro del estado de salud global, tengan una duración más allá de la que consideramos normal o natural en el contexto del proceso y por tanto llegar a transformarse en un duelo patológico. Aunque no es necesario esperar a que exista un problema para recibir apoyo profesional, cuando hay un estancamiento que no permite al doliente avanzar, conviene pedir ayuda. Taquicardias, sudores, escalofríos, aislamiento, recurrir al alcohol o a otras sustancias para sobrellevar la pérdida son señales de alarma que nos deben hacer reaccionar. Si es que lo que se trata es aprender que pese a lo que está ocurriendo, tú puedes volver a reír y puedes estar bien. De forma diferente, pero el objetivo va a ser ese, estar bien. Existe un estigma en torno a la muerte. Cuando alguien está experimentando un dolor, lo primero que hace es esconderlo, pero ¿qué se considera un dolor normal? ¿En qué ocasiones es conveniente pedir ayuda, por ejemplo, en la asociación? Pues como bien dices, ¿no? Bueno, pues el tema de la muerte en sociedad pues es complicadito, es algo que se tiende a postergar, ¿no? Que se tiende a dejar hasta que es inevitable y cuando de repente nos vemos allí, que está la situación que es ya, no sabemos muchas veces qué hacer y nos vemos muy perdidos, ¿no? Nosotros lo que decimos, ¿no? Es que el duelo es, o sea, el doliente es como un equilibrista, un funambulista, ¿no? Que va por un alambre, ¿no? Entonces hay momentos en los que echas hacia un lado, ¿no? Y hay otros momentos en los que echas hacia el otro para intentar mantener el equilibrio. Hay momentos en los que la persona conecta más con estas emociones de la pérdida, tristeza, añoranza, culpa, ¿no? A veces incluso alivio, ¿por qué no decirlo, ¿no? Y hay otros momentos en los que cuando el funambulista tira hacia el otro lado, ¿no? Uno desconecta de esta realidad del duelo, ¿no? Y entonces la idea es que uno tiene que coger esta pérdida, y hacer un poco equilibrios, ¿no? En cuanto a qué es lo que nos puede hacer pensar, ¿no? Que el duelo no va bien, o qué es lo que nos puede hacer pensar que necesitamos ayuda, yo diría que para empezar, intensa sensación como de bloqueo, sintomatología, pues terriblemente invalidante, ¿no? Esta tristeza que no te permite levantarte de la cama y no un día, ¿no? Sino que empieza a ser algo sistemático, ver que estás evitando hacer cosas o ir a sitios, ¿no? Pues porque no te lo puedes permitir, sintomatología ansiosa también. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Cómo les damos la noticia? Desde la Asociación contra el Cáncer, ¿dais pautas a las familias? Desde la Asociación Española contra el Cáncer somos firmes defensores de que los niños tienen que estar informados siempre, respetando sus necesidades y su capacidad de comprensión. Muchas veces desde un amor infinito, desde unas ganas de proteger, de cuidar y de evitar disgustos, ¿no? O tristeza, los padres tienden, ¿no? a hacer una parte, ¿no? A no comunicar o no contar las cosas o a lo mejor utilizar eufemismos que al final, sin quererlo y sin poderlo prever, complican la situación porque dejan a su hijo desprotegido. Los niños además son grandes captadores de patrones. Si a lo mejor no se lo estás diciendo, eso no significa que él no se dé cuenta de que las rutinas de casa han cambiado, que el estado de ánimo de papá y mamá es diferente, que la abuela tiene un aspecto distinto, ¿vale? Y que se huelan algo. No sabe cómo reaccionar y sobre todo que ya hay una merma de la confianza. En casa están pasando cosas que no me cuentan, ¿no? Y eso es complicado de remontar. En cambio, si en un momento dado tú te sientas con tu hijo, lanzas un mensaje sencillo, atiendes a las preguntas que puede tener, ellos saben que en casa están los canales de comunicación abiertos, puedes hacer un mensaje muy explícito en plan: oye, esto es una enfermedad muy concreta, que le pasa a mamá, que el que tiene la información es el médico, es posible que te confundan, ¿no? Otros mensajes que tengas de fuera. Pero es importante que preguntes tus dudas en casa para que te podamos responder y sepas exactamente lo que está pasando y que tú te quedes tranquilo, de manera que el menor o la menor puede vivir el proceso en familia y puede ser cuidado y protegido dentro de su familia. Cada persona tiene una forma distinta de vivir su duelo
Y eso se hace especialmente evidente cuando el doliente es un niño. La tristeza, el llanto, el vacío, el echar de menos, pues lo vemos en un adulto y también lo vamos a ver en un niño, ¿no? Sí que es verdad que los niños tienen más factores de protección, por así decirlo, ¿no?, que quizás un adulto. Afrontan el duelo de una manera más natural, quizás, ¿no? Y integran las cosas con menos prejuicios que los adultos. Saber cómo apoyar a los niños durante este periodo no es fácil, pero es muy importante el papel que los padres y educadores van a desempeñar para que el niño se sienta seguro y viva el duelo de forma saludable. Ese sentimiento de pérdida lo van a vivir tanto los niños como los adultos. Sí que es verdad que los niños tienen una flexibilidad impresionante y una muy buena capacidad de adaptación. Y también es importante que tienen a su lado personas, figuras de apego que les puedan acompañar en este proceso y también profesionales para darles toda la información que necesitan. ¿Cómo transmitir esa información? ¿Quién debe hacerlo? ¿Y cuándo? No existe un momento perfecto para esta noticia, pero sí antes de que pueda enterarse por terceras personas. Preferiblemente en un entorno en el que el menor se sienta cómodo para expresar cualquier reacción y con un lenguaje directo y sencillo, acorde a su edad y a su desarrollo. El concepto de universalidad de la muerte, si lo tienen adquirido o no, o sea, todos nos vamos a morir. Luego la irreversibilidad, porque dependiendo de las edades pues tienen ideas mágicas o no y pueden pensar que uno se muere pero que puede volver a la vida. Infancia, juventud, adultez, la etapa de la vida condiciona el duelo y viceversa. Así, en la adolescencia, por ejemplo, con la intensidad con la que en estos años se viven las emociones, el impacto de una pérdida puede determinar el paso a la edad adulta, o bien lo contrario, detener la evolución y tener tendencias regresivas. En la vejez, la acumulación de pérdidas marcará el afrontamiento de la muerte. La vejez implica una serie de pérdidas físicas, sensoriales, de autonomía, de rol dentro de la sociedad. Son personas que por su recorrido y su bagaje vital pues están acostumbrados a asumir y a vivir las pérdidas, y por otra parte son una generación que se les educó en que mostrar los sentimientos o debilidades podía ser un signo de debilidad, o dicho de otra manera, era una señal de fortaleza, o es una señal de fortaleza no mostrar sentimientos y debilidades. El envejecimiento implica mayor susceptibilidad, mayor vulnerabilidad física ante los procesos emocionales y viceversa. Es una complicación añadida a tener en cuenta. La forma en la que podemos ayudar a las personas mayores a elaborar el duelo es primero respetando sus ritmos y sus espacios en lo que ellos elaboran esa experiencia interna, después favoreciendo un espacio de apertura, ¿no?, en la que ellos puedan compartir cómo se sienten. Hay que estar pendiente de que ellos no descuiden su estado físico, que mantengan sus actividades, sus relaciones sociales. Esta etapa de la vida también está marcada por una mayor conciencia de la perspectiva de la propia muerte. Cuando hablamos de cáncer, no solo tenemos que pensar en el duelo por la pérdida de un familiar, sino que también el propio paciente tiene que atravesar un proceso similar para afrontar su propia enfermedad. ¿Eso también podría considerarse un duelo? Efectivamente. Es cierto que digamos, tenemos muy asociado la palabra duelo a la pérdida de un ser querido, pero realmente el duelo es una reacción natural frente a una pérdida, ¿de acuerdo? Y los pacientes oncológicos a lo largo del proceso experimentan muchos, ¿vale? Y no solamente la pérdida de su vida, que no es en todos los casos, obviamente. Tienen una pérdida pues de seguridad, también una pérdida de autonomía, ya no solamente por el efecto de los tratamientos, simplemente por el de la agenda médica. También pues muchas veces una pérdida de autoestima, y ya no solamente relacionada con la autoimagen, que bueno, que también, sino que, oye, cuando yo padezco esta enfermedad, pues probablemente
no pueda seguir trabajando, ¿no? Y esto es una parte también muy importante de la identidad. Al final, estos procesos de duelo no es otra cosa que tu cerebro, ¿vale?, movilizando todos tus recursos para que te puedas adaptar a la situación en la que estás, no en la que estabas, no en la que deberías estar, no en la que te mereces estar, sino en la que estás. Y en este caso también hay fases para adaptarse pues eso, a la pérdida de la propia salud, a la pérdida de planes, incluso a una anticipación posible de la pérdida de la propia vida. A ver, tú vas a tener, digamos, unas oscilaciones, vas a tener, digamos, una serie de hitos a lo largo del proceso, pues a lo mejor pues en la fase diagnóstica quizás pues es más probable que estés nervioso, que predomine la incertidumbre porque todavía estás en búsqueda de respuestas y no sabes cómo van a ser las cosas, cómo te van a sentar los tratamientos y vas a ser capaz de poder con todo, que luego a lo mejor en la fase de tratamientos, que es como más estable, ¿no?, pues quizás predominan más sentimientos de tristeza si es que tiene que predominar alguno, ¿no? Y que luego pues en la de los tratamientos es cierto que hay como buenas noticias, ¿no?, y que es donde quiere llegar todo el mundo, pero quizás el hecho de volverte a subir al mundo, volverte a subir a la rueda tiene sus complicaciones y de nuevo, ¿no?, pues hay otra respuesta emocional pues a veces asociada con tristeza, a veces asociada con incertidumbre, a veces asociada con miedo, es decir, que va a ser más bien un proceso que oscila, ¿no? Todos tenemos miedo a la muerte. Es natural y universal, pero es importante saber afrontarlo. En realidad, ese miedo es a perder a nuestros seres queridos, a dejar de vivir experiencias o preocupación por las emociones de quienes nos van a sobrevivir. La muerte es una situación muy difícil, única para cada persona a la hora de enfrentarse a ella y a la hora de afrontarla. Yo creo que es fundamental explorar el conocimiento que uno tiene sobre su propia muerte y cuáles son sus prioridades, qué es a lo que esa persona le da valor, ¿no? Me parece muy importante respetar la autonomía y los valores de la persona en un momento tan importante como ese y bueno, creo que la persona mayor, igual que en el resto de las personas de cualquier edad. Ante la incertidumbre y el desasosiego que nos genera ver la proximidad de nuestro propio final, hay estrategias que podemos seguir para reconducir nuestro sufrimiento hacia sensaciones más positivas. ¿Qué podemos hacer para afrontar mejor estos procesos, ¿no?, para que el transitar sea lo más saludable para nosotros? Yo creo que una parte muy importante es estar informados, ¿no?, en todos los sentidos, de tener una información completa, veraz, que siempre va a partir por parte del especialista, ya sea oncólogo, ya sea fisioterapeuta, ya sea psicólogo, ¿vale? Luego asumir que es imposible pasar por esta experiencia sin dolor físico, mental o emocional, o sea, es decir, estar siempre positivo, estar agradecido por la oportunidad de estar esperanzado, proactivo, 100% todo momento, o sea, no es una imagen realista, ¿no? Luego, otras cosas que también a mí me parecen importantes particularmente, pues una estructura, ¿vale? Normalmente cuando esta enfermedad llama a tu puerta, tú tienes un trabajo, tú tienes un día a día, tú tienes una rutina que salta por los aires, ¿no? Y de repente, pues, oye, te tienes que construir una nueva, porque si estás mano sobre mano y tienes una reacción emocional, de nuevo natural y completamente proporcional a lo que estás viviendo, es más fácil que te rapte, por decirlo de alguna forma, en la nada, ¿no?, que cuando tú tienes, digamos, una estructura del día a día, que tú te levantas por la mañana a la misma hora, que tú decides que esa mañana la vas a dedicar a esta actividad, o que vas a ver a esta persona, o que te vas a dedicar a este proyecto, ¿no? Que luego llega el momento y no quieres, no pasa nada, pero solamente te tienes que dejar rodar, no tienes que decidir qué vas a hacer para salir de ahí. Y por supuesto comer, dormir, actividad física, digamos, esta parte de cuidado activo, de paciente profesional. Y como acompañante desde fuera, ¿cómo se puede ayudar a una persona que está atravesando
pues un proceso de duelo, bien por afrontar su propia enfermedad o bien porque está experimentando un duelo ante la pérdida de algún familiar. Saber más o menos qué es lo esperable, que no es, estar muy atento a la persona. O sea, si tú quieres ayudar a alguien, tienes que ser capaz de detectar sus necesidades y para eso tienes que mirarlo, porque si no corres el riesgo de intentar ayudarlo como tú sientes que a ti te ayudarían, pero es que es otra persona. Y no digo que lo que vayas a hacer no tenga valor, pero a lo mejor en su escala de prioridades no puntúa muy alto, ¿no? Luego también escuchar muchísimo, ¿vale? No hay combinación de palabras que te saque de una situación como esta, de dolor. Pero cuando tú no puedes quitar el dolor, siempre, siempre, siempre lo puedes acompañar y con curiosidad, con respeto, con cariño, con mucho interés, ¿vale? Con disponibilidad y presencia, es como mejor se ayuda. Concebir la muerte como una parte de la vida, o una etapa diferente, o el final de la misma, es una cuestión cultural. Al final, cada persona reaccionará de forma diferente ante la pérdida de un ser querido, la pérdida de autonomía o de la propia salud. Tiempo, comunicación, recuperar rutinas y no tener miedo a pedir ayuda son algunas de las claves para que la tristeza que irremediablemente conlleva un duelo dé paso a la aceptación y a una nueva forma de vivir. Hasta aquí ha llegado nuestro diagnóstico de hoy y volveremos la semana que viene con más testimonios, con más consejos, con más ciencia, en definitiva, con más salud. No nos fallen, les esperamos.